Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos desde aquí de Casa de Oración San Francisco y también representando Casa de Oración Milpitas. Saludos a todos nuestros hermanos que nos hacen el favor de conectarse a través de las redes sociales, lo cual les agradecemos muchísimo debido a toda la contingencia que estamos teniendo el día de hoy, no solamente a nivel de los Estados Unidos, no solamente a nivel del continente americano, sino también a nivel mundial, hermano. Hay muchas situaciones a las cuales nos han pedido que tengamos cuidado y respetando nuestras autoridades, nosotros como todos los demás estamos teniendo nuestros servicios en nuestras iglesias, pero en las iglesias pues solamente están las sillas y las personas que estamos sirviendo a la iglesia, a la congregación, tanto de San Francisco como Casa de Oración Milpitas también. Quisiera invitarles esta mañana, amados hermanos, a que estudiemos la santa y bendita palabra de Dios. Estaremos basando nuestra enseñanza esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Estaremos tocando un tema que se titula La fe en el momento de la prueba. Amén. Voy a darles unos segundos para que ustedes me hagan el favor también de acompañarme allí en sus casas, agradeciéndole a nuestros hermanos que probablemente no pertenecerán a nuestras congregaciones, pero más sin embargo, hermano, a usted le place siempre escuchar la palabra que de aquí se predica, lo cual le agradecemos infinitamente y esperamos que el mensaje del día de hoy sea también de edificación para su vida. Les voy a invitar a que todos allí en nuestras casas nos pongamos de pie en respeto a la santa y bendita palabra de Dios y que la leamos. Vuelvo a repetir, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y la santa y bendita palabra de Dios dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Subraya esa frase, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en el tiempo final, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas al final de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que ya la has dispuesto sobre la mesa, Señor. Ahora te pidamos que muchos sean los invitados que se acercan a tu mesa y que podamos comer todos juntos el pan de vida que es tu palabra, divino Señor. Muchas gracias por este cuarto domingo en que tú nos estás permitiendo transmitir, Señor, quizás con una iglesia vacía, Señor, literalmente aquí en este lugar, pero muchos hermanos en sus casas, Señor, han dispuesto sus corazones para recibir tu palabra. Y yo te pido, Dios Todopoderoso y Eterno, que pongas fe en el corazón de ellos durante este tiempo difícil, que ya estamos mirando la luz al final del túnel. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos que están aquí en la congregación, un par de hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos. Amados hermanos, ¿sabía usted que Dios permite tiempos en donde el hombre es probado en su fe? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, somos conscientes que durante nuestras vidas, de una o de otra manera, siempre, hermano, nuestra fe va a ser puesta a prueba?
En estos días, amados hermanos, para ser precisos, el día de ayer sábado aprendí una frase que se la escuché a un hombre, hermano, que decía él de la siguiente manera: ¿cuál es la peor debilidad de un hombre? Y a la misma vez, un hijo de ese hombre le daba una respuesta. Y la respuesta que le dio el hijo a aquel padre que decía: ¿cuál es la peor debilidad de un hombre? El hijo le contestó: papá, es la falta de fe, le dijo. Y esa es una gran verdad, hermanos. Porque la peor debilidad que puede tener un hombre es no creer en Dios, ya que se manifiesta en todas las cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, hermano. Quizás, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, nunca lo hemos visto personalmente, literalmente, mas sin embargo nosotros creemos en Él. Por eso este hombre decía, preguntando a su hijo: ¿cuál es la peor debilidad del hombre? Y el hijo le contestaba: papá, es la falta de fe. Y esa falta de fe la podemos ver nosotros, hermano, en un hombre llamado Pedro. Y esa expresión, la cual les voy a leer enseguida, se encuentra en Mateo 14:31, en donde el Señor, hermano, manda a Pedro que camine sobre las aguas. Y los primeros pasos que el apóstol Pedro da, hermano, sobre las aguas, los da, hermano, con una fe inquebrantable, creyendo, hermano, con todo su corazón que el Señor era el que estaba permitiendo que él caminara sobre las aguas. Pero llegó un momento, hermanos amados, en que la fe de Pedro de repente empezó a fallar. Y enseguida, hermano, dice la palabra de Dios que Pedro se hundía. En el capítulo 14, verso 31 de Mateo, hay una expresión que dice de parte del Señor Jesús: al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que, hermanos, cuando hemos desarrollado una verdadera fe, entonces nosotros aprendemos a resistir los tiempos difíciles. Primera de Corintios 13:11 decía el apóstol Pablo que cuando era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba las cosas como un niño. Pero cuando ya fue grande, dejó los comportamientos de un niño. Y es precisamente aquí, hermano, donde nosotros podemos corroborar que llega un momento en nuestras vidas en las cuales quizás, hermano, por las situaciones que nosotros quizá incurrimos, o probablemente el Señor las permite, hermano, es donde nuestra fe empieza a ser probada. Ya no es la fe de un niño, ahora tiene que ser la fe de un hombre maduro, de un hombre, hermano, que ha llegado a una edad diferente, de un hombre que ha pasado de muerte a vida, de un hombre que ahora ha nacido de nuevo y que puede enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Llegó un momento en la vida en donde lo que hemos aprendido desde edad temprana, hermanos, será usado en una madurez cuando tengamos que enfrentar, como decía hace unos segundos, las vicisitudes de la vida. Fue por la gran misericordia de Dios que hemos renacido para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Palabras de un hombre que fue aprobado en su fe, hermanos. El Pedro que ahora habla no es el mismo 3 años antes, que 3 años antes conoció a Jesús. Aquel Pedro intrépido, atrevido y a veces pedante. Había aprendido, hermanos, la lección de depender totalmente de su Salvador. Este hecho no solo afianzó la fe de los seguidores de la primera iglesia, sino que hoy también nos ha afianzado a cada uno de nosotros. Porque Dios es la única fuente de esa fe. Dios nuestro Señor es la fuente de la fe en esta salvación, amados hermanos. El nuevo nacimiento es su naturaleza y su meta fue que todos volviéramos a experimentar lo que pudo vivir antes de pecar, hermano, la limpieza de corazón. Una esperanza viva es su presente recompensa. Como pecadores no teníamos esperanza más allá del sepulcro, hermanos. Era nuestra sentencia el morir y sufrir la paga de nuestro pecado. Como miembros de la primera creación estábamos bajo sentencia de muerte.
Pero en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios halló una base justa sobre la cual pueda salvar a los impíos y seguir siendo justo. Por eso en Colosenses 2:2 se menciona: al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe, y subrayé esa palabra. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Un hombre llamado Lord Lyndhurst, que fue canciller de la Gran Bretaña, se convirtió en una de las mentes más privilegiadas, hermano, en cuanto a lo que se refiere a los asuntos legales. Y este hombre dio una expresión que quedó, hermano, hasta el día de hoy en nuestros días. Esa expresión menciona precisamente acerca de la resurrección. Y este hombre dice: conozco perfectamente lo que es la evidencia, pues es un abogado. Conozco perfectamente lo que es la evidencia. Y debo decirles que una evidencia como la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy no ha podido ser refutada. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, es un hecho histórico. Cuando Él murió, entonces usted y yo pudimos tener vida. Él ocupó nuestro lugar. Y cuando Él fue resucitado, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él y que hoy estamos unidos a Él por su resurrección. Cuán importante, hermano, es que nosotros podamos ver esto hoy, el día de hoy, en el siglo XXI, en el cual los hombres han endurecido su corazón, en el cual, hermano, si no hay tragedias, los hombres no despiertan, en el cual si no hay situaciones difíciles, la gente del mundo sigue viviendo de una manera como si Dios no existiese y como que su Hijo nunca había resucitado. Cuán importante es que podamos abrir nuestros ojos el día de hoy y darnos cuenta que hoy Cristo verdaderamente debe de resucitar en el corazón de cada uno de los creyentes. Y que aquellos que habían estado vacilando en su fe, sí, me refiero a ti, que has estado vacilando en tu fe, ha llegado el momento en que dejes resucitar a Cristo en tu corazón. Amén. Amén. Cuán importante es hoy que podamos mirar eso. La resurrección nos dio fe. La resurrección cambió la manera de pensar de los discípulos de Jesús. La resurrección cambió la manera de pensar de los que lo seguían de lejos. Y cuando lo vieron entre ellos, aunque uno de ellos dudó, hermanos, de que el Señor había resucitado, el Señor en su amor y misericordia se apareció a él porque lo amaba. Aquel hombre había dicho que no creería hasta que no lo viera. Y esa es la mentalidad de los seres humanos. Sí, mi amado hermano, mi mentalidad y tu mentalidad de que si nosotros no vemos, entonces no creeremos. Pero ¿de qué manera podremos salir nosotros este día de esta pandemia que va por todo el mundo matando miles de personas? ¿De qué manera podremos salir? Muchos quizás dirán: yo quiero ver para creer. Pero te digo, amado hermano, que nosotros, los creyentes en Jesús, los que lo amamos de verdad, los que tenemos una pizquita, hermano, de una fe como un grano de mostaza, creemos, hermano, que no seremos como Tomás, sino que seremos como aquellos que pudieron testificar que Jesús estaba vivo en medio de ellos y que hoy vive para siempre. Amén. Cuán importante es que nosotros podamos ver esto hoy, hermanos. Usted y yo estamos unidos al Salvador que vive. Es muy importante recordar que ninguna ceremonia que nosotros podamos celebrar, hermano, creyendo celebrar, hermano, al Señor, ninguna ceremonia nos lleva a Cristo.
El punto en cuestión es si hemos nacido espiritualmente o si hemos nacido de nuevo o no, si realmente conocemos a Cristo como Salvador o no. Si en verdad lo conocemos, entonces usted y yo estamos identificados con Él. Es por el bautismo que nos identificamos con Cristo, pero también somos resucitados con Él, quedando así unidos al Cristo que vive para siempre. El versículo continúa diciendo, por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La salvación se ha logrado, hermanos, por el poder de Dios en la resurrección. No es ninguna filosofía, no es ningún artilegio, ni ningún sistema humano limitado, hermanos, ni en seguir un curso lo que le capacitará a comenzar a vivir una vida piadosa delante de Dios. Cristo ha pagado la pena de nuestros pecados. Las demandas de la justicia han quedado cubiertas y ahora puede emanar la misericordia de Dios a aquellos que obedecen el Evangelio. Sí, solamente aquellos que obedecen el Evangelio. En la resurrección de Cristo, hermanos, Dios indicó su completa satisfacción con la obra sacrificial de su Hijo. La resurrección, hermanos, es el amén del Padre al clamor de su Hijo, cuando mencionó sus últimas palabras en las que decía, consumado es. El Padre demostró su complacencia, hermanos, en el sacrificio cuando Cristo resucita. También aquella resurrección es una prenda de que todos los que mueren en Cristo serán levantados de entre los muertos. Esta es precisamente nuestra esperanza. La expectativa de ser llevados al hogar celestial para estar con Cristo y ser semejantes a Él para siempre. Y eso se logra desde el momento en que usted y yo nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo tenemos la esperanza cierta de una herencia en los cielos, hermano. Que la misma palabra de Dios nos declara que tendremos una herencia en los cielos. La herencia incluye todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad y todo lo que será suyo por medio de Jesucristo. Y todo esto se logra con el nuevo nacimiento. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es que la palabra de Dios menciona en 1 de Pedro capítulo 1, hermano, que la herencia que nos será dada es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible significa que nunca puede quedar corroída, agrietada ni deteriorada. Incontaminada significa, hermanos, que la herencia misma está en perfecta condición. No tiene contaminación. Ninguna mancha ni empañamiento pueden destruir la pureza de algo que está incontaminado. Inmarcesible significa que nunca puede sufrir variaciones del valor que tiene y de la gloria o la belleza que ésta tiene. Porque la verdadera fe, hermanos, la verdadera fe de los hijos de Dios es indestructible. El creyente puede sufrir severas pruebas, hermanos, y aflicciones, como le mencioné al principio. Pero estas, en lugar de destruir nuestra fe, alimentan la fe para que nosotros podamos enfrentar las situaciones difíciles y contrarias y adversas que cada día tenemos que enfrentar, hermano. Podemos ver el ejemplo de Job, que probablemente soportó pérdidas más fuertes. Es el hombre que más pérdidas ha soportado. En un solo día, hermano, lo perdió todo. Los 3 hombres en el horno de fuego de Babilonia, esos hombres fueron literalmente probados en el fuego por su fe. El fuego demostró la genuinidad de la fe de ellos. Y además destruyó las ataduras de los retenes, liberándolos.
Y durante su prueba en el fuego, hermano, tuvieron la dicha. Mire, hermano, este es algo que nosotros debemos de aprender. Que durante la prueba de aquellos hombres en el fuego, tuvieron la dicha que uno semejante al Hijo de Dios estaba junto a ellos y no les pasó absolutamente nada. Y es que la prueba de la fe, hermano, puede tener lugar solo por medio del fuego. Sí, solamente cuando nos enfrentamos a las situaciones difíciles es cuando usted y yo podemos entender verdaderamente lo que significa la fe. De otra manera, nunca nos daremos cuenta lo que significa tener una verdadera fe. Hay un libro apócrifo llamado Eclesiástico que menciona lo siguiente, y tomé esta frase porque es una frase que tiene una verdad, hermanos. Este libro apócrifo no está en los libros de la Biblia que nosotros tenemos, pero hay una Biblia que se llama Dios habla hoy, que sí tiene este libro apócrifo, el libro de Eclesiástico, que menciona, porque el valor del oro se prueba solamente en el fuego, y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Cuando las condiciones dominantes, hermanos, son favorables, es muy fácil ser cristiano. Cuando hay dinero, es muy fácil ser cristiano. Cuando hay comida en casa, es muy fácil ser cristiano. Cuando no hay problemas, es muy fácil ser cristiano. Cuando no ha llegado la enfermedad, hermanos, es muy fácil ser cristiano. Cuando no hay situaciones difíciles que enfrentar, es muy fácil ser cristiano. Cuando lo tienes todo contigo, es muy fácil ser cristiano. Por eso yo les decía que cuando las condiciones dominantes a nuestro alrededor son favorables a nosotros, nos permite tener un cristianismo fácil. Cuando todo fluye sin problemas, cuando lo tenemos todo. Pero cuando la confesión pública de Cristo nos atrae persecución y sufrimiento, ¿cuál es tu reacción? Cuando la persecución y el sufrimiento te traen vituperio y señalamiento, ¿cuál es tu reacción? Porque los que son seguidores superficiales de Cristo simplemente se apartan y se pierden en la multitud, como le pasó a Pedro. ¿Eres tú uno de ellos?, le dijeron. Y él lo negó y se perdió entre la multitud. Porque hay unos, le quiero decir, amado hermano, dentro del cristianismo, que solamente son simpatizantes de Jesús. Sí, simpatizan con Él por el sacrificio que hizo. Sí, simpatizan con Él porque los bendice abundantemente. Simpatizan con Él porque cuando hay una necesidad, hermano, todas las cosas te salen bien. Y hay muchos tan atrevidos, hermano, mira que dicen esto: yo no necesito a Dios, lo tengo todo. Y son cristianos, hermanos. Pero cuando viene la persecución y el sufrimiento, mi hermano, a veces suceden cosas que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros nos demos cuenta en qué situación estamos y cuál es el nivel de fe que tenemos. Pero le quiero decir que en estos días, sí, hermano, en el área de Nueva York, de New Jersey y Connecticut, 14 pastores perdieron la vida a causa del coronavirus. Yo no puedo decir que fue por falta de fe. Yo no puedo decir eso. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada vida y para cada iglesia. Dios tiene un plan perfecto para cada familia. Dios tiene un plan perfecto para cada individuo. Sí, personalmente Dios tiene un plan perfecto, pero nosotros debemos de entenderlo y debemos darnos cuenta en qué posición estamos. ¿Somos simplemente simpatizantes
Y muchos simpatizantes, hermano, en estos días han sido probados. Y sí levantaron sus manos para pedirle a Dios que los ayudara. Y Dios es tan bueno, hermano. Nuestro Dios es tan bueno y tan amoroso que estoy seguro que aún te visitó en la cama del hospital donde estuviste o donde estás en este instante. La fe es probada en el fuego, hermanos. Ahorita estamos en un momento en el cual nosotros dependemos 100%, no de nosotros mismos, sino de lo que Dios diga que será de nosotros. Yo siempre he tenido una pregunta en mi mente, hermanos. Cuando se presenta el día en que no podremos ni comprar ni vender, si no tienen la marca de la bestia, ¿quiénes serán los primeros que se dejarán marcar? ¿Quiénes serán los primeros que negarán la fe? ¿Quiénes serán los primeros que le darán la espalda al Señor? Qué fácil es vivir una religión que nada cuesta, hermanos. ¿Y sabe qué, amado hermano? Lo que nada cuesta es porque nada vale. Una fe que rehúsa pagar el precio del sufrimiento, hermano, es una fe falsa. Dice bien Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. Más que lo que tus ojos puedan mirar, una vida consagrada es de gran importancia y mostrarla a nosotros delante de los demás. Porque nosotros obramos por la fe que tenemos en Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque la fe genuina resultará, hermanos, en alabanza, en gloria y en honra cuando tenga lugar la revelación de Jesucristo a su pueblo. Esto sencillamente significa, hermanos, que Dios dará recompensa por cada ejemplo de su fe que haya resistido la prueba en el momento que vino esta. El Señor dará alabanza a aquellos que estén gozosos, aunque rodeados de aflicción y de sufrimiento. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pedro en los últimos momentos de su vida? A él lo iban a crucificar boca arriba, ¿sabía usted? Pero no se quiso hacer igual que su Señor. Y les pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno. Por eso le dará alabanza a aquellos que estén gozosos, aunque haya aflicción, hermanos. Él galardonará con gloria y honra a los aprobados. A los aprobados y sufrientes creyentes que han podido aceptar sus tribulaciones como un voto de confianza de parte de Dios para con nosotros. Mire, aquí me puedo recordar de algo, hermanos. En el año 2000 tuvimos la desdicha de perder a un cuñado mío, hermano de mi esposa. Y yo pude mirar de qué manera mi esposa puede enfrentar esa situación. Y con qué fe pudo enfrentar ese momento difícil. Yo la miré llorar así como un ser humano. La miré quebrantarse como un ser humano, pero jamás la vi que su fe menguó en el momento de la prueba, en el momento que Dios permitió ese instante que tenía que vivir ella con su familia y se convirtió en el estandarte que se levantó delante de sus hermanos, de su madre y de su padre, y que le dijeran todos juntos: gracias, Señor, porque Dios dio y también Dios quitó. Aleluya. Pero ¿cuántos podremos enfrentar las situaciones de sufrimiento de la vida si no hay fe en el corazón? ¿Cuál es el resultado de tener fe, hermanos?
El apóstol Pedro trata acerca del resultado presente de la fe y de la salvación del alma. La salvación del cuerpo sigue siendo futura, hermanos, y tendrá lugar cuando Cristo acuda por sus santos, cuando Él regrese. Y esto nos lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Aleluya. Pero cuando confiamos en Cristo por la fe, hermanos, es cuando nosotros podremos recibir la salvación de nuestras almas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra se refiere aquí a la parte no material del hombre, hermano, a su persona o parte de su cuerpo. En el alma, es el alma la que queda separada del cuerpo en el momento de la muerte. En este pasaje incluye al espíritu, por el que tenemos la conciencia de quién es Dios. Porque lo único que nos puede unir al Espíritu de Dios es nuestro propio espíritu. Es el neuma de Dios, hermano, el soplo de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a ser perseguidos por causa de nuestra fe? Para ayudarnos a entender los versículos del principio, hermanos, que leíamos en Primera de Pedro 1, sería bueno recordar que el apóstol Pedro estaba pensando en sus hermanos, los judíos, cristianos, que estaban sufriendo persecución y dificultades. ¿Sabe usted por qué? Por causa de su fe. Que es exactamente lo que sucederá al final de los tiempos. Nuestra fe será la señal que servirá para que nos persigan. ¿Cuántos de nosotros sabíamos, hermano, que hay muchos países en los cuales persiguen a los cristianos hasta matarlos? Los países de la ventana 1040 como Irak, Irán y muchos otros países que se encuentran en este lado no quieren saber nada de los que confesamos fe en Jesucristo. En China, amado hermano, una gran persecución contra los cristianos que tienen que vivir, hermano, escondido su cristianismo. Al final de los tiempos no solamente serán estos países, serán todos los países del mundo. Y la única señal que ellos necesitan para terminar con nuestras vidas o con nuestro cristianismo, tanto uno como el otro, es simplemente que tengamos fe en Dios. Ellos habían sido obligados, hermano, los judíos del tiempo de Pedro, habían sido obligados a salir de su tierra natal. Y cuando eran desterrados, hermano, automáticamente ellos perdían cualquier herencia que les perteneciera. Mas ahora su fe les enseñaba que su herencia era mucho más valiosa que lo que pudieran haber perdido, que lo que pudiera haberse quedado allá atrás. Y Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Además, el Señor proporciona una esperanza viva, una esperanza que nunca morirá. ¿Qué podemos hacer el día de hoy ante la situación que vivimos, hermano, si no tuviéramos fe y esperanza? Él nos ha engendrado, nos ha hecho renacer y nos ha convertido en sus hijos por medio de la obra generadora del Espíritu Santo. Y bendito sea el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guiará en cualquier situación difícil que podamos enfrentar en este momento que estamos viviendo. Juan 16, del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber, dice el Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué manera los discípulos, hermano, pudieran haber enfrentado la persecución si no hubiesen tenido el Espíritu Santo? El Señor les dijo, es necesario que Él descienda. Porque antes, hermano, de que el Espíritu Santo descendiera, los discípulos estaban escondidos en una casa para que no los encontrara. Y los que habían seguido a Jesús de lejos lo seguían ahora. Y muchos que anduvieron con Él, entre los 5,000 hermanos, ahora negaban la fe. Era necesario que viniera el Espíritu Santo sobre las vidas de los discípulos. Recibirían poder. Recibirían el investimiento del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso cuando vemos a alguien nosotros, hermanos, verdaderamente investido con el poder del Espíritu Santo, nos damos cuenta que esa persona no cambió simplemente por una situación difícil que pasó. No cambió porque una enfermedad vino a su vida. No, cambió porque el Espíritu Santo lo guió a toda verdad y le dio la convicción personal de saber que le conviene más ser lleno del Espíritu para poder servirle a Dios en todas las cosas que puede enfrentar en el futuro. El regalo más preciado de Dios es que Él nos guarda de las situaciones difíciles en la vida, hermano. Primera de Pedro 1:5, vaya conmigo por favor. Los voy a invitar a todos los hermanos. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios en medio de la prueba. Dice el apóstol Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Aquí, hermanos, hay una frase clave que todos los que manifestamos tener fe en Dios debemos de tomarla en cuenta. Guardados por el poder de Dios. Que enfatiza el poder protector de nuestro Dios, hermanos. La palabra guardados, es decir, protegidos por su poder, nos deja una sensación de seguridad frente a todo aquello que a nuestro entender amenaza nuestra supervivencia en este mundo. El Salmo 17, versos 6 al 8 dice: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame, dice el salmista, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y es que, estimado hermano, ¿usted cree que Él puede protegerle en medio de una situación difícil? A veces nos cansa ver el énfasis, hermano, que se pone en lo que hacemos por nuestras propias fuerzas humanas, en donde pretendemos tener la sabiduría y las fuerzas para enfrentar cualquier situación. Y esto es precisamente lo que nos hace alejarnos de Dios, depender de nosotros mismos. Mire, hermano, permítame hacer un comentario aquí, y lo voy a hacer con mucho respeto. En la iglesia de Dios hay pastores llamados por el Señor al ministerio, ¿sabía usted? Llamados explícitamente, directamente por el Señor al ministerio. Pero también hay muchos asalariados. Y el asalariado, amado hermano, ve venir al lobo y usted sabe qué es lo que hace. Se aparta y se va y abandona las ovejas. Muchos pastores el día de hoy, hermano, no les interesa tanto el ministrar a sus ovejas en este tiempo en que no podemos estar reunidos en las iglesias.
Muchos pastores no tienen cuidado ni llaman a sus abejas para saber cuál es el estado de ellas, de las familias, hermano, en sus casas. Muchos pastores simplemente se han echado en la hamaca y dicen: oh, gloria a Dios, Dios nos está dando un descanso. Y son los primeros que ponen, hermano, en todas las redes sociales que les manden sus diezmos y sus ofrendas. Nosotros dependemos de Dios, hermanos. Y las ovejas que tienen fe en lo que nosotros les hemos enseñado de la sana doctrina, no es necesario decirles que manden sus ofrendas cuando no hay diezmos. No es necesario decirles que manden sus diezmos. Ellos ya lo saben. Y cada uno de ustedes, hermano, debe de ser consciente que las rentas y los pagos de los locales donde nos congregamos siguen corriendo. Y hay que pagar. Pero mi fe personal está puesta en Dios. Y la fe de los pastores de casa de oración y nuestra confianza está puesta en Dios. Por ejemplo, hermanos, hoy vemos a mucha gente dudando del peligro que se corre andando en las calles. ¿Sabía usted, hermanos? Muchas de ellas creen que sus cuerpos no pueden ser tocados por la enfermedad. Pero le quiero decir, amado hermano, que esta enfermedad del coronavirus es real. Y que yo personalmente con mi esposa estuvimos ayudando espiritualmente a una familia que pasó por el trance del coronavirus, donde, hermanos, si no hubiese sido la misericordia de Dios, hubiésemos perdido a nuestra hermana. La única forma que existe para que usted pueda vivir la vida cristiana y enfrentar las situaciones que se presentan es dependiendo del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que ser claros en esto, hermano. Y es por el hecho de que usted está siendo guardado por el poder de Dios hasta el mismo momento en que usted sea entregado a Él en el cielo. Como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con una relación personal con Cristo. Mire, bendito sea este tiempo, ¿sabe usted? ¿Sabe por qué le digo, amado hermano, bendito sea este tiempo? Porque muchas familias todos los días ahora sí se reúnen a orar. Bendito sea Dios. Que podemos abrir nuestra boca delante de Él y abrirle nuestro corazón y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo estaba alejado de ti, pero tú permitiste esto y te agradezco, Señor, porque a tiempo me das la oportunidad de que yo entienda tus planes perfectos, que son de vida y no de muerte, que son de bendición y no de maldición. Ahora llegamos, hermanos, a un versículo clave de esta porción de la introducción al tema de la fe. Se trata del versículo 6 de este primer capítulo de la Primera de Pedro. ¿Se me ayudan? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en donde dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento y la seguridad del creyente producen alegría, hermano, por la confianza que usted y yo tenemos en nuestro Señor. Y es que Dios nuestro Padre, de acuerdo con su compasión y misericordia, nos ha hecho renacer, dándonos una nueva naturaleza y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y allá en el futuro Él tiene una hermosa herencia reservada para cada uno de nosotros. Y Él lo dice en el versículo 6, dice: por lo cual vosotros os alegráis. ¿Pero alegrarnos de qué? ¿En algo bueno? No, sino siendo afligidos en diversas pruebas. ¿Estamos listos? Y esto coloca en contraste dos palabras, hermano, que no podían ser más opuestas: la alegría y las pruebas.
Es curioso, pero el incienso que se ofrecía en el templo era la fusión de hierbas dulces y amargas que desprendían un olor agradable para nuestro Señor. Estas dos cosas de las hierbas dulces y amargas, hermano, son una figura de las cosas agradables y los sinsabores de la vida, y que tenemos que venir delante del Señor para ofrecérselos. El apóstol Pedro nos dio, hermanos, razones para soportar las pruebas de esta vida. ¿Quién mejor que él, que ya había enfrentado todo tipo de oposiciones y de persecución? En este versículo dice que esto tendrá lugar, hermano, ¿sabe usted cómo lo dice? Por un poco de tiempo. O sea, que comparadas con la eternidad, las pruebas no durarán mucho. En la actualidad se coloca mucho énfasis en la vida presente, en el materialismo y en ciertas tendencias de la psicología que han influenciado a algunos en el círculo cristiano y que ahora dependen totalmente de lo que se piensa de eso. Se nos dice que debemos desarrollarnos integralmente como individuos. Saca el campeón que hay en ti. ¿Dónde están todos esos campeones ahorita? Reprendiendo algo que solamente Dios tiene el poder para destruirlo. Miren, la semana pasada yo les decía a ustedes, hermano, que si yo, gracias a Dios no, pero si yo fuera uno de esos que se atreven, hermano, a proferir palabras diciendo así dice el Señor, y reprenden al coronavirus y lo destruyen y soplan sobre de él y declaran que va a ser destruido y nada pasa. Si yo fuera uno de ellos, mejor me callaría. Esos son de los que dicen que debemos de desarrollarnos integralmente como individuos. Se nos dice que si estamos pasando por pruebas, es que no tienes fe. Es que blasfemaste contra el Señor. Es que algo anda mal en tu vida, hermano, por eso es que te pasan las situaciones. Pero nada de eso es cierto, hermanos. En vez de tanta introspección, hermano, deberíamos estar proyectando nuestra vida, mirando hacia el Dios grande que tenemos y a la hermosa herencia que Él tiene preparada para que al llegar a su presencia la recibamos. Deberíamos, hermano, interrumpir todos los intentos por mejorar nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza por medio de los esfuerzos de nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo puede ayudarle la una a la otra? ¿Cómo puede ayudarle la vieja vida a la naturaleza carnal? Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Y Dios es el que está a cargo de mejorarnos. Y no hay nadie mejor que Él, hermano, de cambiarnos. Él es quien está tratando de conducirnos hacia la madurez en nuestra vida cristiana. Y la forma en que Dios nos mejora pasa por experimentar, hermano, diversas pruebas y sufrimientos que son los únicos que nos demuestran y nos muestran de qué estamos hechos. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Solamente la fe de aquellos, hermanos, que pasan por el fuego es la que recibirá alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor. En el estudio de los libros anteriores, hermano, que hemos estado leyendo aquí en la iglesia, se nos ha dicho lo mismo. Jesús dijo que nuestro ánimo no se abatiera y que en este mundo tendríamos muchas aflicciones. Es en la carta a los hebreos que Dios nos prueba a través del sufrimiento y de las dificultades, hermanos. Cada uno de los personajes que se mencionan, hermano,
En Hebreos capítulo 11, hermano, sus nombres son destacados por algo que tuvieron que vivir en sus vidas. Sus nombres no solamente fueron añadidos, amados hermanos, por causa de la casualidad o porque había que llenar un libro de nombres. No, amado hermano, la fe de los hombres verdaderos se prueba en el fuego. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios con su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan con un sincero corazón. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene solamente por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La pregunta que hay en la mente y en el corazón: Abraham sabía que iba a enfrentar dificultades, salirse de la seguridad de su casa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Conforme a la fe, escucha esto, hermanos, porque muchos quieren recibir la herencia aquí en la tierra, y hay movimientos, hermano, que alimentan este tipo de pensamiento. Y malamente, ¿sabe usted cómo se llaman esos movimientos? Los movimientos de la fe, que ellos declaran y reclaman las riquezas de Dios en esta tierra. Pero la Biblia dice algo diferente. En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Debemos de ser conscientes, amado hermano, usted y yo, de que nuestro paso por esta tierra es, hermano, como un abrir y cerrar de ojos. Pero ese abrir y cerrar de ojos puede que se extienda quizás a 60, 70, 80, 90, 100 años, no lo sé. Como la bendición que yo tengo el día de hoy de tener una madre que tiene 89 años de edad. Pero ¿cuántos se van a una edad temprana, hermanos? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, me tocaron verlos morir, creyendo en Cristo y entregando sus vidas a edades tempranas? A mí me tocó ver morir a un joven llamado Moisés Molina, un muchacho salvadoreño que amaba a Dios con todo su corazón.
Ese muchacho tenía un celo por las cosas de Dios, hermano, que uno lo miraba y lo admiraba. Y a temprana edad, antes de los 30 años, el Señor lo llamó a su reino. Terrenalmente nunca pudo haberlo prometido, pero ahorita está recibiendo la herencia eterna al lado del Señor. Y esa es la esperanza que usted y yo debemos de tener, amado hermano, porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y tenemos que ser conscientes de eso, de que un día llegará el momento en que el Señor nos llamará a su gloria, hermano, para estar eternamente con Él. Y debemos de estar contentos con eso. No debemos de renegar, sino decir: Dios, aquí estoy. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esta es la fe que cada uno de nosotros debemos de tener, hermanos. El apóstol Santiago escribió sobre las pruebas que provienen de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo mucho que decir acerca del sufrimiento y de las pruebas. Y ahora vemos que el apóstol Pedro continuó en esa línea de pensamiento, advirtiendo al pueblo que vendrían pruebas y dificultades. Sabemos que no es en lo absoluto, este tipo de mensaje no es popular. Enseñar que Dios nos probará y nos conducirá hacia la madurez por medio del sufrimiento. Sí, nos conducirá a la madurez solamente a través del sufrimiento. A las personas las estimula el pensar que ellas son importantes, que pueden lograr muchas cosas a través de sus propios esfuerzos. Pero, amado hermano, es importante reconocer que usted y yo simplemente no somos nada hasta que el Espíritu de Dios comienza a actuar en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Él lo cambia todo. Nos da una nueva manera de vivir y de confiar. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él es quien tiene todo para ofrecernos a nosotros. En el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Primera de Pedro dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este versículo deberá significar mucho para nosotros, hermanos. ¿En qué sentido? Recordemos que Simón Pedro, hermano, había visto al Señor Jesucristo personalmente y había estado con Él por 3 años. El apóstol fracasó miserablemente durante ese periodo. Pero entonces una mañana, después de la resurrección y en la playa del mar de Galilea, el Señor mismo preparó un desayuno para los pescadores que habían estado pescando toda la noche, y pensamos que Él estaba esperando a Pedro. Habríamos esperado que le dijera: Simón Pedro, yo no puedo confiar en ti. ¿Por qué me traicionaste? Voy a tener que dejarte de lado. No te podré usar. Pero no. El Señor no le habló de esa manera a Pedro. ¿Me entiendes, hermano? No es lo que fuimos. No es lo que nos avergüenza hoy, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos cambia de vida. Pedro negó al Señor. Sí, lo negó. Pero el Señor le habló de una manera diferente. Le dijo: Simón Pedro, ¿de verdad me amas? ¿Me amas? Pedro, entristecido en su corazón, le contestó: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo.
Y el Señor Jesús le dijo: te voy a permitir que alimentes a mis ovejas, los tuyos, por los cuales orabas anoche. Y fue precisamente Pedro el que predicó el primer sermón cristiano en el día de Pentecostés. Ahora, en esta carta el apóstol Pedro nos escribió lo siguiente: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, el Espíritu Santo es quien puede hacerle a Él real para usted y para mí. Y es que, amado hermano, ese es el secreto de la vida cristiana. Cuando le amamos, todos los factores de nuestra vida ocupan su debido lugar, cada cosa en su lugar. Si usted no le ama, ninguna medida ni dirección que usted pueda tomar lo va a ayudar, porque no le ama. Y tampoco le encargará a usted que alimente sus ovejas, porque no lo ama. Volviendo al versículo 7, vemos que la frase se completa en esta manera: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El escuchar estas palabras acelera los latidos de tu corazón, hermano. ¿Lo ama usted realmente o profesa una religiosidad sin vida que no tiene ningún sentido? Y es que el Señor es extraordinario. ¿Sabe qué hizo Simón Pedro al final de todo? Lo amó. ¿Sabes por qué Dios te sanó? Porque te ama. ¿Sabe por qué Dios te sacó de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la pornografía, de la inmundicia? ¿Sabe por qué Dios te sacó de allí? Porque te ama. Y Simón Pedro le amó. El apóstol Pablo también lo amó, y todos aquellos que genuinamente le sirvieron le han amado. Yo espero que usted hoy también comience a amarlo, hermano, y entregarse completamente a Él. Si así es, entonces podemos asegurarle que ese sentimiento hacia Él resolverá muchos de los problemas. Le ayudará en el hogar, en todas sus relaciones familiares, porque el amor de Cristo hará que los corazones se sientan atraídos y unidos hacia usted. Y no solo le ayudará en su hogar, sino que también cambiará su relación con otros cristianos en el seno de la iglesia, y también dentro de su propio hogar. El Señor le enseñará a amar a su mujer así como ella es. Y a la mujer le enseñará el Señor a amar a su marido así como es. Así que si usted ama a Cristo, ese amor transformará la totalidad de sus relaciones. Y la frase que estamos comentando también nos habla de los creyentes alegrándose con un gozo indescriptible y glorioso. Es que amar a Cristo trae alegría de corazón. ¿Es usted un cristiano que experimente esa alegría? Aquí me hace recordar, hermano, tendría aproximadamente como quizás unos 2 o 3 años de convertido al Señor. Era muy joven, tenía 21 o 22 años. Y en esos días me habían invitado a pasar un tiempo en San Juan de los Lagos, en el famoso pueblo que siempre les he mencionado, con mis amigos. Pero para ese tiempo yo iba otro José Antonio. No es el José Antonio que ellos habían conocido años atrás. Y que cada uno de mis amigos conocía mis debilidades. Y que probablemente al regresar al pueblo, al invitarme a pasar un tiempo con ellos, me imagino yo que pensaban que yo venía con la misma manera de vivir, con la misma mentalidad, con el mismo deseo de las mismas cosas que anteriormente yo hacía en mi vida antigua. Y me recuerdo, hermano, que yo tomé el camión o el bus, como dicen en Centroamérica, de Guadalajara a San Juan de los Lagos, que son aproximadamente 3 horas de camino por la carretera vieja. Y me fui cantando coritos y alabanzas todo el camino.
Y me recuerdo que el camión iba lleno, hermanos. Y no hubo una persona que se levantara y me dijera, ¡cállate! Y es que cuando Cristo nos cambia, Él pone alegría y gozo en nuestro corazón. En el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, hermano, vuelvo a repetirlo. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Así queremos destacar, hermanos, que la salvación fue el tema de la profecía en el Antiguo Testamento. Tanto los profetas como los apóstoles presentaron testimonio de la verdad de dicha salvación. Podemos imaginar hasta qué punto esta realidad espiritual constituyó un estímulo y un gran consuelo para aquellos judíos que estaban dispersos por todos los rincones del Imperio Romano y para los cristianos en general que estaban sufriendo por causa de su fe. Y quiero terminar leyéndole lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. En estos días, amados hermanos, mi esposa y yo pasamos por un tiempo difícil al tener una de nuestras ovejas contagiada del virus que todos conocen el día de hoy. Literalmente pudimos saber, hermano, cuáles son los síntomas que produce verdaderamente esta enfermedad. Porque solamente lo hemos escuchado a través de las noticias, a través de una grabación que suben a las redes sociales, y que las personas refieren toda la sintomatología de lo que produce este virus que puede terminar con la vida de las personas y que ya ha terminado con más de 130,000 personas a nivel mundial. Esta hermana nos decía, hermanos, el miércoles pasado, en una llamada de emergencia, porque habíamos estado en contacto con ella, pero hasta ese momento no había llegado a aquella situación al nivel en la cual, hermano, pudieran y tuvieran que ingresarla en el hospital para tratar de ayudarla. Y el pensamiento de nuestra hermana era que su vida ya estaba al final. Se despidió de sus hijos, se despidió de todos y de su esposo. Pero una iglesia empezó a orar, hermanos. Cuando llegó al hospital, hermano, aquella mujer, su nivel de oxígeno en su cuerpo, hermano, era mínimo. Su corazón latía de una manera, hermano, indescriptible, por el esfuerzo que tenía que hacer para respirar. Y los médicos no dieron esperanza, puesto que habían visto a muchas personas llegar en la misma situación. Y mi esposa, que fue la que habló más con ella, si me ayudas, hija, le decía: Helen, ten fe, el Señor está contigo, le decía. Dale tu mano y tómalo de tu mano. Y le dijo unas palabras: ponte a cuentas con el Señor y dile que te perdone de todos tus pecados. Y en aquel hospital empezó a recibir el confort de parte de Dios.
como que los ángeles comenzaron a llenar aquel lugar. Empezó su cuerpo a estabilizarse. Y pudo dormir. Al siguiente día los médicos le dijeron que debido al estado en el cual ella estaba, valga la redundancia, tenía que estar 5 días internada en el hospital por su gravedad. Y la iglesia oraba. Y los pastores de casa de oración oraron. Mis pastores de la región del norte y sur de California oraron. Y todos nos unimos en un solo sentir. Señor, fortalece su fe en este momento de prueba. Y el siguiente día comenzaron a hacerle pruebas en su cuerpo para ver si el virus todavía estaba allí. Y para sorpresa de los médicos, la primera prueba salió negativa. La segunda prueba salió negativa y la tercera prueba salió negativa. Y le empezaron a ver cómo respiraba por sí misma. Solo un día, hermanos. Respiraba por sí misma. Y uno de los doctores le dijo: yo no sé cuál es tu Dios. Yo no sé cuál es tu Dios. Pero ese Dios que tú tienes de verdad que es bueno. Y le dijeron: ya te puedes ir a tu casa. Hermano, solo Dios en el momento de la prueba es el único que nos puede sacar aprobados. Y nadie más. Dice la palabra de Dios: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Y Dios te ama mucho, Helen. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu casa, hermanos? Y vamos a darle gracias al Señor en este día de resurrección, celebrando la cena del Señor. La que tanto deseó celebrar en frente de los suyos. Yo le invito ahí donde está, que cierre sus ojos y que hable con el Señor. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba también de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen, refiriéndose a que han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que nunca seamos condenados con el mundo.
porque el mundo recibirá un trato diferente a los hijos de Dios. Si de algo tienes que pedirle perdón al Señor, yo te invito en este momento que lo hagas, mi hermano, y que hables con el Señor y que le abras tu corazón y que le digas: Señor, perdóname y ayúdame, Dios, yo quiero estar contigo. Yo quiero ser tuyo, Señor. Quiero recibirte en mi corazón. Tanto deseé celebrar esta Pascua con vosotros, dijo el Señor. Tanto la deseé. Aquella celebración de la Pascua sería el antes del sacrificio en la cruz del Calvario. Y las mismas palabras que el Señor dijo: tanto deseé celebrarla con vosotros. Yo tengo ese mismo sentir en mi corazón en este momento. Y me imagino que todos los pastores que hoy predicamos tenemos ese deseo en el corazón de haber celebrado esta Pascua con vosotros. Se me figura que los veo aquí en la casa del Señor. Derramando sus lágrimas para alabar a su Dios y recibir ese pan y ese vino en figura del cuerpo y de la sangre de Jesús. Fue la última vez que tuvo reunidos a sus discípulos. Y entre ellos también estaba el que lo iba a entregar. El Señor tomó el pan en sus manos y dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, tomen y coman, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, en señal del sufrimiento que vendría a Él. Y lo que deseaba es que ese momento quedara como memoria de que Él estuvo entre nosotros en la tierra. Comamos el pan. Dice la palabra de Dios que su cuerpo fue molido. Y eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros masticamos el pan. Nuestros dientes tienen la fuerza para destruir el pan. Así fue con Jesús. Asimismo, también tomó la copa en sus manos después de haber cenado. Y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto,
en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, pero háganlo en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de Jesús anunciaremos hasta aquel día que venga Él en gloria a levantar a su pueblo. Tomemos la copa. Ahí donde estás, hermano, en tu casa, yo te invito a que con tus ojos cerrados le des gracias al Señor. Hay una esperanza en nosotros, hermanos, el volver a vernos y abrazarnos. La esperanza de volver a unirnos como una sola iglesia. Todos sabemos que esto no es el final. Solo es un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Porque al final nuestra fe será galardonada con el premio de la vida eterna. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por habernos permitido venir delante de tu presencia. Te rogamos que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas y que nos dé la valentía para enfrentar toda prueba y tentación con la fe que proviene del cielo, porque la fe es un don de Dios. Y aquel que le haga falta fe, pídasela al Señor. Y el Señor te la dará en abundancia. Y sea que recibamos o que no recibamos aquí en la tierra lo prometido, un día y en el cielo sabemos que recibiremos la herencia eterna. La herencia de los hijos de Dios. Pon tu mano en tu corazón, hermano, ahí, deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que este momento sea un momento delante del Señor agradable y santo. Si tienes a tus hijos, abrázalos en señal de unidad delante del Señor. Abraza a tu esposa, abraza a tu familia, y así es como cada uno de nosotros debemos de estar unidos como uno solo delante del Señor. Muchas gracias, Padre, por esta tarde y que tu presencia nos acompañe. Te agradezco la sanidad de nuestra hermana Helen, Señor. Y te rogamos por aquellos que quizás están en los hospitales sufriendo de la misma enfermedad, que Jesús vaya a ese lugar y toque tu corazón y llene de esperanza tu vida. Y que el Señor te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti, y ponga en ti su paz, la paz que sobrepasa el entendimiento de los seres humanos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les deseamos un feliz día de resurrección a todos.
Ahí en sus casas celébrenlo como el hecho más grande de la humanidad, la resurrección de nuestro Dios, de Jesús de Nazaret. Que viva para siempre nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga y los amamos mucho.